Arturo Pérez Reverte, célebre por su estilo incisivo y su habilidad para desentrañar las complejidades de la política y la sociedad, ha dirigido su atención al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras los polémicos acontecimientos ocurridos en Paiporta durante las protestas relacionadas con la gestión de la Dana. En su columna titulada Ser valiente es de fascistas, publicada en El Mundo, Pérez Reverte no solo critica duramente la actitud de Sánchez, sino que también se adentra en el tratamiento mediático que, según él, ha intentado maquillar o justificar las acciones del presidente. A través de su característica prosa mordaz, el escritor señala lo que considera estrategias deliberadas para manipular la percepción pública y desviar la atención de los errores cometidos. El episodio en Paiporta es narrado por Pérez Reverte con un tono irónico que no deja lugar a dudas sobre su postura. Describe la salida de Pedro Sánchez como un mágico escamoteo, una maniobra casi invisible que, a su juicio, encarna el espíritu de un líder que prefiere desaparecer en los momentos de mayor tensión. Mientras tanto, los reyes de España y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se mantenían en el lugar, enfrentándose cara a cara con los vecinos afectados por los efectos devastadores de la Dana. Según el escritor, la decisión de Sánchez de abandonar el lugar no puede interpretarse como prudencia o estrategia, sino como un claro reflejo de desconexión emocional y política con los ciudadanos. Para Pérez Reverte, este gesto simboliza mucho más que una simple retirada. En su análisis, el escritor lo vincula a una falta de liderazgo y una incapacidad para asumir responsabilidades en momentos críticos. Subraya que en situaciones de desastre, los ciudadanos esperan gestos de humanidad y cercanía, no escapismos. En lugar de dar la cara y ofrecer palabras de apoyo, la figura del presidente, en este caso, aparece como alguien que rehúye el contacto directo con quienes más lo necesitan. Este tipo de comportamiento, argumenta Pérez Reverte, no solo es reprobable, sino que también deja una marca imborrable en la percepción pública, reforzando la idea de un líder que prefiere esquivar los problemas en lugar de enfrentarlos. El escritor aprovecha este ejemplo para ir más allá del caso particular de Sánchez y abrir una reflexión más amplia sobre el liderazgo político en general. Señala que este tipo de actitudes no solo dañan la confianza de los ciudadanos en su clase dirigente, sino que también alimentan una creciente sensación de desconexión entre los políticos y las necesidades reales de la población. Según Pérez Reverte, en Paiporta quedó al descubierto un problema más profundo, la incapacidad de la clase política para comprender que, en momentos de crisis, no basta con enviar mensajes de condolencia desde la distancia, es fundamental estar presentes y asumir el peso de las decisiones, incluso cuando éstas no sean populares. En este contexto, el escamoteo de Sánchez se convierte en un símbolo de lo que Pérez Reverte considera una tendencia recurrente en la política española. Para él, este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que refleja cómo algunos líderes optan por proteger su imagen a toda costa, incluso si ello significa alejarse de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Con esta crítica, el escritor no solo señala al presidente del gobierno, sino que invita a reflexionar sobre la calidad del liderazgo político en general y las consecuencias que éste tiene en la confianza pública. La descripción de Pérez Reverte no se queda en la superficie. Su columna profundiza en las implicaciones de estos actos, sugiriendo que detrás de la aparente discreción del escamoteo hay un cálculo político destinado a evitar confrontaciones directas. Sin embargo, el escritor advierte que este tipo de decisiones, aunque puedan parecer eficaces a corto plazo, acaban teniendo un costo mucho mayor, erosionan la legitimidad de los líderes y consolidan la percepción de que los políticos están más preocupados por proteger su reputación que por atender las necesidades de la gente. En su mordaz columna, Arturo Pérez Reverte no solo centra su crítica en las acciones del presidente Pedro Sánchez, sino que también dirige su atención hacia los medios de comunicación afines al gobierno, a los que acusa de tratar de manipular la percepción pública sobre lo ocurrido en Paiporta. Según el escritor, estos medios intentaron desviar la atención de la polémica actuación de Sánchez, apuntando en otras direcciones para restarle protagonismo al descontento ciudadano dirigido hacia el presidente. Una de las estrategias señaladas por Pérez Reverte fue la de incluir a los reyes de España en la narrativa de los abucheos, sugiriendo que los monarcas también habrían sido objeto de las protestas, una versión que, en su opinión, distorsiona deliberadamente los hechos para diluir la responsabilidad presidencial. Otra táctica destacada por Pérez Reverte fue la atribución de las protestas y abucheos a una supuesta organización orquestada por sectores de extrema derecha. Según el escritor, este recurso busca trivializar y deslegitimar las críticas legítimas de los ciudadanos afectados por la Dana, presentándolas como un ataque ideológico en lugar de una expresión genuina de frustración. Para Pérez Reverte, este tipo de manipulaciones mediáticas no solo intentan justificar lo que él considera una actitud oportunista y evasiva de Sánchez, sino que también contribuyen a polarizar aún más a una sociedad ya dividida. El autor, con su característico tono ácido, recalca que estas maniobras no son nuevas en la política española. Según él,
Se trata de una estrategia recurrente que emplean tanto la izquierda como la derecha, y que consiste en simplificar y encasillar valores universales como el coraje y la valentía en categorías ideológicas. En este caso, Pérez Reverte critica lo que describe como un intento de asociar el coraje con posturas conservadoras o tradicionalistas, mientras que la evasión de responsabilidades se presenta como una forma de pragmatismo o estrategia política. En su análisis, esta narrativa no solo es reductiva, sino también profundamente perjudicial para el tejido social, ya que fomenta la desconfianza mutua y dificulta el entendimiento entre diferentes sectores de la sociedad. Para Pérez Reverte, el problema radica en que estas narrativas, lejos de aclarar los hechos o promover el debate, confunden y manipulan a la opinión pública. Señala que, en lugar de asumir responsabilidades y enfrentarse a las críticas de manera honesta, algunos actores políticos y mediáticos prefieren crear un ambiente de confrontación constante, donde el objetivo principal no es resolver los problemas, sino desviar la atención de ellos. Este enfoque, advierte el escritor, resulta especialmente dañino en momentos de crisis como el que atraviesa España, ya que refuerza la sensación de desconexión entre los líderes y los ciudadanos, y convierte el descontento legítimo en una herramienta para alimentar divisiones ideológicas. En este contexto, Pérez Reverte plantea que el uso de estas tácticas no solo perjudica a los afectados por la dana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación. La insistencia en polarizar el debate público, según el escritor, desvía la atención de las verdaderas cuestiones que deberían estar en el centro de la conversación. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir futuros desastres? ¿Qué responsabilidades se deben asumir por las fallas en la gestión de la crisis? ¿Y cómo se puede garantizar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse? Para Pérez Reverte, el caso de Paiporta es emblemático no solo por lo que dice sobre la gestión de la dana, sino también por lo que revela sobre el estado actual del discurso público en España. La manipulación mediática y la politización de las emociones, afirma, no son soluciones, sino síntomas de un problema más profundo que amenaza con socavar la cohesión social y la confianza en las instituciones. Uno de los aspectos centrales que aborda Arturo Pérez Reverte en su columna es lo que él denomina la narrativa de la cobardía progre frente al coraje masculino y rancio. Con su aguda mirada crítica, el escritor desmenuza cómo esta dicotomía, según su análisis, ha sido convertida en una herramienta política diseñada para justificar comportamientos como los que le atribuye al presidente Pedro Sánchez durante los disturbios en Paiporta. En su opinión, esta narrativa no solo sirve para exculpar actitudes evasivas, sino que también pretende proyectar una imagen de valentía y compromiso como características obsoletas o intrínsecamente vinculadas a ideologías conservadoras. Pérez Reverte señala que este encuadre busca deslegitimar cualquier gesto de enfrentamiento directo con los problemas reales, transformándolo en un acto considerado retrógrado o contrario a los valores progresistas que, según él, se están usando como bandera política. Desde su perspectiva, esta manipulación del concepto de coraje no es solo una distorsión de la realidad, sino un intento deliberado de vaciar de contenido un valor universal para instrumentalizarlo en el marco del debate político. Con su característico tono mordaz, el autor no se limita a señalar la existencia de esta narrativa, sino que va más allá al calificarla como una herramienta política no solo estúpida, sino profundamente peligrosa. Según Pérez Reverte, este discurso no hace más que alimentar la división ideológica en España, perpetuando un clima de enfrentamiento constante en el que las ideas se desvirtúan y los ciudadanos son empujados a alinearse en bandos opuestos, muchas veces sin una comprensión real de los problemas subyacentes. El escritor lamenta profundamente que conceptos tan esenciales como el valor y la responsabilidad sean reducidos a simples etiquetas ideológicas. En su análisis, estos atributos deberían trascender cualquier afiliación política, pues son virtudes inherentes al ser humano que, en tiempos de crisis, resultan indispensables para una sociedad que busca prosperar y superar sus desafíos. Según Pérez Reverte, encasillar el coraje como una cualidad inherente a una ideología o género no solo lo desnaturaliza, sino que también lo convierte en un arma en la batalla política, alejándolo de su verdadero significado y utilidad. El escritor plantea que esta manipulación ideológica de conceptos universales no es algo nuevo en el panorama político español, pero que su uso ha alcanzado niveles alarmantes en el contexto actual. Para él, el caso de Paiporta y la conducta de Pedro Sánchez no son más que un ejemplo de cómo estas narrativas son empleadas para justificar comportamientos que, en otras circunstancias, serían ampliamente criticados. Según Pérez Reverte, lo preocupante no es solo que se utilicen estas herramientas para evadir responsabilidades, sino también el impacto a largo plazo que tienen en la cohesión social, ya que profundizan las brechas entre diferentes sectores de la población. En su crítica, Pérez Reverte insiste en que el valor y la responsabilidad no son cualidades exclusivas de un partido, una ideología o un género, sino virtudes que deberían ser defendidas y reconocidas independientemente del contexto político.
Al utilizar estas virtudes como armas en el debate público, afirma el escritor, se pierde de vista su importancia fundamental para construir una sociedad más fuerte y unida. En lugar de usar el coraje y la responsabilidad como principios rectores para superar desafíos comunes, se han convertido en herramientas de manipulación, lo que, según Pérez Reverte, representa una pérdida significativa para el tejido social. Para él, lo ocurrido en Paiporta no solo pone de manifiesto las tensiones políticas del momento, sino también la manera en que se está erosionando el debate público al reemplazar la honestidad y el compromiso con narrativas que priorizan la división y el enfrentamiento. En última instancia, su mensaje es claro: el coraje y la responsabilidad no tienen ideología, y reducirlos a una cuestión de bandos políticos es un error que España no puede permitirse seguir cometiendo. Pérez Reverte, en su análisis incisivo, ubica lo sucedido en Paiporta como parte de un contexto más amplio y preocupante, en el que el comportamiento de Pedro Sánchez no se limita a ser un hecho aislado, sino que encarna lo que él considera un patrón recurrente en la política española. Según el escritor, tanto los líderes de izquierda como los de derecha han recurrido históricamente a narrativas manipuladoras y falaces para justificar acciones que, de otra manera, resultarían indefendibles ante la ciudadanía. Este tipo de estrategias, según su perspectiva, no solo perpetúan la polarización política, sino que también profundizan la brecha entre los políticos y los ciudadanos que deberían representar. Para Pérez Reverte, este patrón de actuación ilustra una creciente desconexión entre la clase política y las preocupaciones reales de la población. Los líderes parecen más enfocados en preservar su imagen pública y en controlar la narrativa mediática que en abordar de manera genuina y transparente los problemas que afectan al país. Este distanciamiento, argumenta el escritor, contribuye a la sensación generalizada de desconfianza hacia las instituciones y hacia quienes las dirigen. En el caso específico de Paiporta, Pérez Reverte interpreta la actitud de Sánchez como una muestra clara de este fenómeno, donde la prioridad del presidente parece haber sido evitar cualquier confrontación directa con los ciudadanos afectados por la dana, en lugar de ofrecerles apoyo tangible y asumir responsabilidades. El escritor lamenta que la política española haya perdido gran parte de su sentido de responsabilidad hacia los ciudadanos. En lugar de enfrentar los desafíos con valentía y honestidad, muchos líderes optan por protegerse tras estrategias de comunicación diseñadas para controlar el relato y desviar la atención de sus errores o inacciones. Según Pérez Reverte, este enfoque no solo erosiona la confianza en el sistema político, sino que también mina la capacidad del país para abordar de manera efectiva los problemas que enfrenta. El episodio de Paiporta, señala Pérez Reverte, es un ejemplo elocuente de cómo estas dinámicas políticas pueden tener consecuencias directas y visibles. Para él, la decisión de Sánchez de abandonar el lugar en medio de las protestas, dejando a los reyes y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dialogando con los vecinos afectados, simboliza esta desconexión. En lugar de demostrar solidaridad y un compromiso genuino con las personas que atravesaban una situación de extrema dificultad, el presidente optó por lo que Pérez Reverte describe como una retirada estratégica, priorizando su propia comodidad política sobre las necesidades de los ciudadanos. El autor también pone en evidencia cómo este tipo de comportamientos se perpetúan gracias a la complicidad de ciertos sectores mediáticos que, en lugar de exigir rendición de cuentas, actúan como defensores de los intereses políticos de sus aliados. Pérez Reverte observa con preocupación cómo, en casos como el de Paiporta, algunos medios de comunicación intentan justificar o minimizar acciones cuestionables, desviando la atención hacia factores externos o atribuyendo la responsabilidad a grupos opositores. Esta práctica, según él, no solo desinforma a la ciudadanía, sino que también contribuye a una narrativa polarizadora que dificulta la búsqueda de soluciones reales a los problemas del país. En última instancia, Pérez Reverte ve en este patrón de comportamiento un síntoma de un problema más profundo y estructural. La política, argumenta, ha dejado de ser un ejercicio de servicio público para convertirse en una batalla constante por el control del poder y de la narrativa. En este contexto, el bienestar de los ciudadanos queda relegado a un segundo plano, mientras los líderes se concentran en mantener su posición y en evitar cualquier situación que pueda comprometer su imagen. El escritor concluye que este tipo de actitudes no solo son perjudiciales para la calidad de la política en España, sino que también representan un obstáculo para la cohesión social. Al alejarse de las preocupaciones reales de los ciudadanos y al priorizar sus propios intereses, la clase política no hace más que alimentar el desencanto y la desconfianza hacia las instituciones, dejando a la población en una situación de creciente frustración y desamparo. En las líneas finales de su columna, Arturo Pérez Reverte no deja margen para la ambigüedad, presentando una reflexión afilada y sin concesiones sobre el estado de la política en España. El escritor utiliza a Pedro Sánchez como un ejemplo emblemático de los problemas más profundos y estructurales que, a su juicio, aquejan a toda la clase política del país.
Según Pérez Reverte, el comportamiento del presidente durante los disturbios en Paiporta, marcados por la indignación de los ciudadanos ante la gestión de la DANA, no solo evidencia una carencia de liderazgo en un momento crucial, sino que además pone de manifiesto una alarmante desconexión tanto emocional como política con las personas que más necesitaban sentir el respaldo de sus líderes. El episodio de Paiporta es descrito por Pérez Reverte como un microcosmos de una dinámica política mucho más amplia y problemática. Para el escritor, el hecho de que Sánchez haya optado por abandonar discretamente la escena, mientras los reyes y el presidente de la Comunidad Valenciana permanecían en el lugar dialogando con los afectados, simboliza una actitud que trasciende el momento puntual y se inscribe en un patrón recurrente de evasión de responsabilidades. Esta conducta, señala Pérez Reverte, es indicativa de una clase política que parece priorizar su supervivencia mediática y su comodidad personal por encima de su deber fundamental, servir y representar a los ciudadanos. Con su característico tono incisivo, Pérez Reverte critica no solo la acción concreta de Sánchez, sino también el marco más amplio de actitudes y prioridades que predominan en la política contemporánea. En su opinión, la política en España se ha transformado en un ejercicio de gestión de imagen, donde las decisiones parecen estar guiadas más por el cálculo mediático que por un compromiso genuino con las necesidades del pueblo. Este enfoque, argumenta, no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus líderes, sino que también contribuye a un deterioro generalizado de la calidad del liderazgo en el país. El escritor va más allá al cuestionar la falta de empatía que, según él, caracteriza a gran parte de la clase política. En momentos de crisis, como el vivido en Paiporta, la ciudadanía espera de sus líderes no solo soluciones prácticas, sino también gestos simbólicos que transmitan solidaridad y compromiso. Para Pérez Reverte, el hecho de que Sánchez no haya asumido un papel más activo y visible durante este episodio es un reflejo de una desconexión preocupante con las emociones y las expectativas de los ciudadanos. La conclusión de Pérez Reverte es tan contundente como desoladora. La política en España, representada en este caso por Sánchez, parece haber perdido el contacto con la realidad. En lugar de actuar como un puente entre las instituciones y los ciudadanos, muchos líderes han adoptado un enfoque que los aleja cada vez más de las preocupaciones reales de la población. Esta desconexión, señala el escritor, no solo pone en riesgo la credibilidad de la clase política, sino que también socava la cohesión social, al dejar a los ciudadanos sintiéndose desamparados y sin representación efectiva. En última instancia, Pérez Reverte invita a una reflexión más amplia sobre las prioridades de los líderes en momentos de crisis. Con su estilo directo y su capacidad para provocar debate, el escritor plantea una pregunta fundamental: ¿qué tipo de liderazgo necesita España en tiempos de incertidumbre y desafíos? Para él, la respuesta pasa por recuperar un sentido de responsabilidad y de conexión con las necesidades reales de los ciudadanos, algo que, según su visión, parece haber quedado relegado a un segundo plano en el panorama político actual. Este episodio, en opinión del escritor, no es solo una anécdota sobre un error puntual, sino una señal de alarma sobre el estado del sistema político en su conjunto. En su mirada crítica, Pérez Reverte no solo señala los problemas, sino que también pone en evidencia la urgente necesidad de un cambio en la forma en que los líderes abordan su papel y su relación con quienes les confían la dirección del país. Este episodio, más allá de las críticas dirigidas a Iker Jiménez, ha dejado al descubierto las profundas tensiones que atraviesan el panorama mediático en España, un escenario donde las rivalidades entre cadenas y los diferentes enfoques periodísticos se han convertido en parte central del discurso público. La controversia no solo ha puesto en tela de juicio la veracidad de la información difundida, sino también la forma en que los medios responden a sus propios errores y cómo el público percibe estas respuestas. En este contexto, la postura de Jiménez ha sido clara y combativa, utilizando la situación no solo para defender su trabajo, sino para abrir un debate más amplio sobre los principios que rigen el ejercicio del periodismo en el país. Desde la perspectiva de Jiménez, este conflicto trasciende su caso personal y plantea cuestiones fundamentales acerca de los estándares que se aplican en la profesión. Según él, la forma en que se juzgan los errores en el ámbito mediático revela mucho sobre las dinámicas de poder entre las principales cadenas y los intereses que las respaldan. La disparidad en el tratamiento de los errores, señala, deja al descubierto un sistema que no siempre actúa de manera justa, sino que parece priorizar agendas e intereses sobre la equidad y la autocrítica. En este entorno, las disputas entre cadenas parecen haber adquirido una relevancia equiparable, e incluso superior, al propio contenido de las noticias que se cubren. Estas pugnas reflejan no solo las diferencias estilísticas entre los presentadores y los equipos editoriales, sino también las tensiones políticas y comerciales que subyacen en el panorama mediático. El caso de Jiménez es un ejemplo claro de cómo el periodismo, lejos de ser un ejercicio homogéneo, está marcado por estilos opuestos, tensiones internas y una constante lucha por la credibilidad y la audiencia. Con su estilo polarizador y directo, Jiménez ha demostrado nuevamente que no teme enfrentarse a la controversia.
Al contrario, ha utilizado la situación para reafirmar su compromiso con un tipo de periodismo que, aunque no exento de fallos, busca mantenerse auténtico y cercano a su público. Para el presentador, la autenticidad y la conexión con la audiencia son más importantes que ajustarse a las expectativas de los críticos o de otros actores del sector. Esta postura, aunque le ha valido detractores, también ha fortalecido el vínculo con quienes valoran su manera de abordar temas complejos y controvertidos. Este enfrentamiento no solo resalta las diferencias entre los estilos periodísticos predominantes en España, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de narrativas públicas. En un momento en que la confianza en las instituciones, incluidas las mediáticas, está en juego, episodios como este subrayan la importancia de la transparencia, la responsabilidad y el debate honesto sobre los desafíos del periodismo contemporáneo. Si te interesa seguir explorando estos temas y estar al día con las controversias más significativas en el ámbito político y mediático, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal Visión Política, dale like a este vídeo y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al análisis y la reflexión crítica.